¿Qué es lo que te tapa? No, ¿qué va a leer bien? Sí. No vender separados, señores. No vender separados. Oh, portugués. Parece portugués. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya pasaron 5 minutos. Muy bien. Estamos entre 20, profe. Estamos más de 20, parece. Más de 20. 20 estamos. Estamos 19, en... contigo No, 20. estamos en 20. Estamos en 20. Estamos 20. Perfecto. Bueno, Ido. Mangarune, para que ya ido que te llamo. ¡Uy! vamos a seguir. Rápidamente vamos a leer, ¿verdad? El contenido de ayer. El proceso de hominización. Ahí van a ingresar más dos. El proceso de hominización, que es el día martes 2. El contenido 3. Ahí está el contenido 3. Y directamente nos remitimos a las preguntitas. Son un poquitito más hoy, pero son breves, muy breves. Espero que participen más. Ahí veo que Guido, por ejemplo, ya está mirando su cuaderno, todo eso, ¿verdad? Para leer. Una consulta. Acá de la Wikipedia. Esto A que ver. vamos ahora ya va para la final. No, este es para la parcial. Hasta aquí, Ah, este parcial. hasta acá es para la parcial. Exactamente. Y Mañana a es la partir parcial. de hoy, lo que vimos hoy, que vamos a leer seguramente el próximo lunes, porque mañana es jueves y mañana nos toca examen, o sea, prueba. Solamente prueba mañana por la plataforma. Entonces, Profe, hola. Una consulta. bueno, ¿El examen va a ser por Zoom o cómo va a ser, profe? no, el examen va a ser por la plataforma. Fácil va a ser. Esta plataforma, o sea, por la plataforma de la facultad. Exactamente, sí, así mismo. ¿Y ¿Y cómo? cuánto vamos a tener, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿Una hora? 2 horas por ahí, profe. Y voy a dar el tiempo prudencial, no hay ningún problema. Incluso puedo poner para que puedas rendir 2 veces. No te quedas conforme, entonces puedes rendir otra vez. Pero no nos vamos a conectar por Zoom, ¿o sí? ¿Qué ofertón, profe, no das? No, mañana no. Mañana vamos a estar liberados de este tema. Entonces, solamente el examen. Como suele ser, Bueno, así. Profe, ¿y Sí, cómo va a ser el examen? ¿Selección múltiple o tenemos que responderte ahí o cómo, profe, no, sería? va a ser así como decir selección múltiple, falso, verdadero, pareja, cosas así sencillitas. Pareja. Muy sencillo. Justifica lo falso. No, sin justificar va a ser. Sin justificar, Sin justificar. sin justificar porque el sistema no permite. Por eso Qué nomás. suerte, profe. Pero Qué buena onda. atiendan, vamos a hablar del examen después de leer todo esto. ¿Está bien? Dale, pues. A mí nos falta el tiempo. Perfecto. Dele a mandar, profesor. Dice, ¿cómo se denomina la evolución, el proceso de evolución del hombre? ¿Quién responde? Profe, yo estaba ocupado, no hice luego nada de eso. Enseguida te entrego todo el trabajo que me falta. Bueno, a ver quién responde. Profe, ¿ese no sería la transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el estado actual? Porque No, tipo, ahí me dio una duda, porque la primera pregunta preguntó cómo se denomina el proceso y la segunda pregunta preguntó en qué consiste y tipo que me exactamente. confundió ahí. Y era para confundirlo. Así como te confundió, ¿verdad? Eso es bueno. ¿Cómo se denomina? Quiere decir cómo se llama nomás. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Proceso de hominización. Era justamente para enfatizar esa palabra hominización, cómo ese ser primate se va convirtiendo en Sí, hombre. porque después de eso ya dice
el proceso, pues, y me confundió ahí. Sí. Y ahí ya está en qué consiste. El qué es. ¿Cómo se llama? Mm. Es la pregunta 1. Proceso de hominización. ¿En qué consiste? Como vos decías, en Y ese yo le puse en el proceso. primero, le puse ya su denominación y de qué consiste, pero a la segunda le puse otra vez Sí. su... Y no importa. Pero era nada más para justamente crear esa confusión para entender. Porque de la confusión pues surge la verdad. Mm. Perfecto. Entonces, seguimos. La número 3 dice, ¿qué significa catarrino? Catarro. Catarro, uno que tiene mucho catarro. Pero el término cata es importante. Cata significa hacia abajo y rino significa nariz. Son pues los... Haría hacia abajo. ¿Eso qué, en qué idioma sería, Exactamente. profe? Una parte Griego. está en latín y otra parte en griego. Rino es griego, cata hacia abajo latín. ¿Qué significa esto? Profe, Esto, sí, ese yo busqué en internet y tipo que dice que el tabique nasal muy estrecho y una cola muy prensil o algo así. pensil. Tipo que Sí, te explico. chimpancés o algo así era. Sí, te explico. Ven que los primeros hombres, o sea, ni siquiera eran hombres todavía, el hombre primitivo caminaba con los nudillos, o sea, con los dedos, los nudillos. Y no era erguido, era jorobado, o sea, estaba totalmente, caminaba como los monitos, ¿verdad? Todavía. Catarrino, y al caminar de esa forma, la nariz estaba hacia abajo, eso nomás. Los Entonces, ¿qué catarrinos, sería su respuesta? y sería el hombre primitivo que caminaba con los nudillos, podría ser, con la cabeza o con la nariz hacia abajo. Después se volvió erguido, los primeros hombres, ¿verdad?, eran todavía de esa forma. Después se volvió erguido y el Homo erectus específicamente, y ya podía ver de frente. Ven que los hombres primitivos no podían tanto ver de frente. ¿Por qué? Porque era un animal todavía prácticamente. O sea, de hecho que hasta hoy en día el hombre es un animal. Pero un poquitito más se distingue del animal, podemos decir. Catarrino entonces significa el hombre que camina con los nudillos y que mira hacia abajo. Que eran los primeros. Perfecto. Por ejemplo, el Australopithecus. El Australopithecus justamente era un ser austral, dice, ¿verdad? De la zona austral, Pithecus mono. Era un hombre mono más o menos que caminaba, perdón, que vivía en África, porque en África se origina la vida. Mejor dicho, en África se origina el hombre. Eso está demostrado. ¿Y cómo se demuestra? A través de los fósiles hallados, de los cráneos Profe, hallados. Sí, o sea que todos somos africanos. mira, Aparte, sí. la humanidad no surge en África. El hombre surge en África. El hombre, el ser Ah, humano. Voy a explicar. ya. Sí, profe, por favor. La vida del hombre no se origina ni en América, ni en Europa, ni en Asia. Se origina en África. ¿Hace cuánto tiempo? Está demostrado. Hace 5 millones de años. 5 millones de años. Estamos hablando de la prehistoria. Después el hombre por algún motivo tuvo que emigrar justamente por cuestiones de alimentos y también por cuestiones climáticas. Emigró hacia el Asia. Se fue hacia la China, por decir. En China o en esa zona, el hombre se vuelve civilizado. El hombre y se vuelve humano. ¿Qué significa humano? Hombre civilizado. La humanidad se origina en el lejano oriente China, pero el hombre primitivo se origina en África. Y después, como dice el gran filósofo Hegel, la historia de la civilización humana se origina en China y viene de occidente hacia oriente. Perdón, de oriente hacia occidente. ¿Estamos? Cuando llegan a una zona en la Mesopotamia, surge un pueblo con una creencia, con una cultura extraordinaria, los hebreos o los judíos,
que tienen un solo Dios y que se expanden hacia Egipto. Después la civilización va a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma al mundo. ¿Ven? Ese es el sentido u orientación de la civilización del hombre. Pero ahora nosotros estamos tratando el origen del hombre. El hombre, o mejor dicho, ese ser primitivo se origina en África. Eso está demostrado. Profe, Sí. entonces Profe. la respuesta de tipo que en la edad aproximada que tiene Australopithecus sería 5 millones de años. Sí, pero el texto trae creo que 4 millones de años nomás. Sí, Profe, pero- 4 una con- millones. Profe, no Sí. tiene edad porque se murió ya. No, de hecho que no es un buen chiste, pero el cráneo hallado vivió en la Tierra en esa época. Ven que a medida que se van encontrando cráneos más antiguos, se van cambiando las fechas. Yo recuerdo que en la década del 90, 1990, estaban en los 4.400.000 años. Después se halló otro fósil en la década del 2000 y quedó en 5 millones de años. Ya, por eso. Es el cráneo Profe. más antiguo hallado. Te escucho, Renato. No, no soy Renato. Lo hice. Perdón. Profe, Profe, me confundí ya. viste que... Sí, me ofendiste, profe, mentira. Viste que dijiste que está en África y se empezaron a esparcir. En ese momento, viste que, o sea, yo tengo entendido de que los continentes o algo estaban más o menos así todos unidos y después Sí. por los años y años se empezó a separar y se quedó así, o sea, de que cambie y todo eso. Algo así no Sí. pasó. Sí. Él era y él lo muestra. Pero cuando surge el hombre primitivo, ya hubo esa división. O sea, la vida del hombre primitivo, 5 millones de años, es ayer nomás. Es ayer nomás, ¿entienden? Es muy poco tiempo. Si hablamos de la edad de la Tierra o del universo. Sí, Profe, si sale esa pregunta de cuántos años tienen, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? ¿De 4 millones o 5 millones? mira, si pones 4 igual va a estar bien. Yo nomás estaba actualizando el dato que tiene el texto. No importa, no importa. Va a estar bien. De hecho que no va a salirlo así exactamente, ¿verdad? Pero vamos a ver. Igual vale 4 millones. Sí, Dale, profe. muy bien. Número 5. ¿En qué zona habitaba el Australopithecus? ¿De qué se alimentaba y por qué habría desaparecido? Se alimentaba de raíces. Ujú. El hombre... Sí. Habitaban África. Ujú. ¿Cuál dijiste, profe? Puede desaparecer, profe, porque empezaron a migrar y algunos no y se quedaron y murieron todos. Sí, O murieron todos. evolucionaron. Sí, lo que pasa es que la zona de África se empezó a volver desierta. Y ya no había más Y tanto para no, comer. no había alimento, no había Sí. nada. Entonces tuvieron que irse. Profe, Sí, así mismo. ¿qué sería entonces de qué se alimentaba su respuesta? Raíces. De raíces, de vegetales poco nutritivos. Esa era la Vegetales humanidad vivos. primera, sí. Vegetales con poco valor nutritivo. Eran veganos. Eran veganos más o menos, ¿verdad? Sí. Dice el número 6. ¿En qué tiempo aproximadamente apareció el Homo habilis? ¿En qué zonas habitaba y en qué se caracterizaba? En Australia. ¿Australia? No, en África también, en África también. Ajá. Dice ahí la zona, sí. África Oriental. Ahí está. Profe, ¿y ¿podés explicar un poco más sobre el Homo habilis? Sí, y su nombre lo dice, habilis, ya usaba las manos para hacer herramientas. Tenía habilidades. Hacían su Esa era la propia característica. herramienta para casa. Exactamente, la alimentación. Danza y eso. Sí, y también para defenderse, Profesor. atacar a otras tribus. Sí, Y el Pero fuego. El eso, Homo habilis era eso otro Tropithecus, ¿verdad? ¿O cómo es? no, Profesor. ya es posterior, sí. Ven que el Australopithecus es todavía muy primitivo y el Homo habilis es como que le supera ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque Ya Profe. ya, evolucionó. sí, se fue evolucionando, ya hacía herramientas.
Sí. Ya no caminaba con sus nudillos, profe. No, ya no. No, todavía sí quiero decir, porque después viene el Homo erectus. Después viene el Homo Ah, erectus. ¿Había alguien? ¿Otra pregunta? Y ¿En dices qué, en qué se caracterizaba, podría ponerle que se caracterizaba en usar las manos ya, en hacer las cosas. Excelente. Sí, excelente. Sí. en qué año, profe, descubrieron el fuego con la caída de las montañas? El choque de Mira, las piedras. año no hubo así, ¿verdad? Pero estos hombres primitivos ya tenían muchas habilidades. Creo que el Homo habilis ya hacía fuego. Seguimos. Continúa, no, profesor. Bueno, ¿cuánto medía la dimensión craneal del Homo habilis? Respuesta, 650 y 800 centímetros cúbicos. centímetros cúbicos. Claro, ya un ¿Cómo poco era su cabeza, mayor. profe? Se pensaba antes que cuanto más grande era el cerebro, era más inteligente. Por eso que se perseguía un poquitito ese sentido. Y va a ir creciendo. Y el Homo sapiens ya había muchas confusiones. ¿Por qué? Porque no se encontraba tan grande el cerebro. Entonces empezaron a hacer imitaciones y todo eso para hallar en esa época, por una cuestión del cristianismo, de el hueso perdido o el eslabón perdido, porque esa era la confusión que se quería crear a los evolucionistas, romper ese nexo. Entonces aparece la mano divina que le hace al hombre, ¿entienden? Pero eso está demostrado de que no es así. El hombre proviene de una raza de homínidos, de primates, parecidos ya al hombre, ¿verdad? Y ese es el origen del hombre para la ciencia. Bueno, Profe, o sea que muchas veces yo me pregunté, em, tipo, ¿cómo surgimos en sí, en verdad? Porque se dijo del mono y todo eso, pero eso, el tema del color de piel y demás cosas, ¿cómo se...? eso es fácil, mira, ¿Cómo se dice? facilísimo, pero no es Se del fue mono. quemando y Te los otros se cuento, fueron cuidando en la sombra. el El mono, sol. sí, Yo también el pensé eso. mono, atendeme una cosa, el mono es un animal también moderno. No, el hombre no proviene del mono, sí proviene de una especie de primate. El mono está al mismo nivel que el ser humano. Menos evolucionado, por supuesto, pero está al mismo nivel. ¿Entienden? ¿Qué No, tuvo que Ahora bien, pasar para como vos decías, evolucionar nosotros y no ellos? el Profe, hombre ¿qué que pasaba si es que ellos evolucionaban también? Y mira, Profe, yo les cuento algo, y para cerrar esta cuestión. El hombre eliminó a su competencia. Cuando surgía una competencia, el hombre lo eliminaba. ¿Por qué? Porque era su competencia, o sea, se iba desarrollando. Antes existía el pitecántropo. ¿Y qué es el pitecántropo? Pitecus anthropos. Es el hombre mono. El hombre mono desapareció de la faz de la Tierra. ¿Gracias a qué? Gracias a que el ser humano, al Homo sapiens, que le fue eliminando. Porque era una competencia, pues. Y de esa forma. Profe, Y una respecto, consulta. sí, Ahora perfecto. eso. Antes de que llegues a ese punto, a tu pregunta, respondiendo un poco, ¿por qué el hombre se vuelve blanco, oscuro? Y eso es por una cuestión del lugar en que uno habita. Los nórdicos son rubios, ¿por qué? Por el frío. Apliqué por yo teniendo yo. Y los africanos se Mm, volvieron oscuros por el calor. Y las fosas nasales enormes y todo eso, ¿verdad? Esas ¿y características. los amarillos? los Y ellos se chinos. fueron hacia el sol. Estaban enfermos eso. Bueno, perfecto. A ver, otra pregunta. Profe, Profe, una yo quería... consulta. Vamos a hablar, ¿Cómo, Renato. profe? O Es un sea que micrófono. por cada evolución que había, ellos eliminaban a la evolución que dejaban. Eliminaron a la competencia, pero esto no es así que el Homo habilis le elimina al Australopithecus. No, eso no Claro, se da le tampoco matan. de esa forma. Sí, hablamos de millones de años. Millones de años. Y el que se iba adaptando, por supuesto, es el que subsistía. El más fuerte se queda. ¿Y cómo, Sí. profe, el humano empezó a leer? ¿Cómo Eso el ya humano fue a supo qué partir de la palabras usar historia. para hablar?
Ojo, profesor. ¿Cómo unieron las palabras así? Ahí fue el profesor que no Anteriormente, es. ¿cómo Que no hablaban? Sí, está evolucionando como los humanos. el Que sabe hombre está todo. evolucionando, sigue evolucionando, esto no tiene fin. Ahora, ¿Y con por respecto a qué, la profe, Pero, si el pregunta mono del le parece que el compañero, humano no habla? ahí dimos un paso. Mira, el lenguaje es fundamental en el ser humano. Seguramente iba acompañado con la evolución, el lenguaje en sí, ampliamente hablando. Ahora, el lenguaje escrito también, eso se estudia también y en filosofía del lenguaje, y se ve que primeramente al principio los signos o símbolos utilizados son parecidos a las Te cosas que se explico, profe. refieren. Por ejemplo, una casita tiene la letra o la palabra o el signo o el símbolo, tiene forma de casita. Por decir, el ¿Eso qué lenguaje chino, significa? por ejemplo. Y que a partir de los dibujos se fueron creando los símbolos abstractos, que son las letras. Los chinos, ¿y por cómo ejemplo, los sabían que cómo coreanos, se llamaba el dibujo? Porque eh, la y, casita, y- pues, ¿cómo y sabían daban que era casita significación. y no No, cueva? yo di un ejemplo nomás. Yo di un ejemplo No, pero nomás. no entiendo. Esa parte, Te va a profesor, explotar está la un Evolucioné. poco, cabeza si es que eso llegas a está un pensar poco bastante. complicado, profe, esa Te vas parte. a congelar. Eso ya es mucho Los egipcios posterior utilizaban al hombre. Yo les cuento que los guaraníes, los egipcios utilizaban un lenguaje jeroglífico perfecto y de a poco se fue modernizando. Ahora, los guaraníes, por ejemplo, a modo de ejemplo, ellos no tenían escrito. El guaraní es nada más oral, no tiene escrito, Perdón. no tiene escritura. Escribían, Ellos solo también estaban hablaban. viviendo en la época, cuando llegaron a América los españoles, ellos vivían la época neolítica, un poco ya Pero, paleolítica, pero profe, más neolítica. ahí también hay una pregunta ahí. Profe, ¿cómo surgió hablar en guaraní? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo el ser humano empezó a hablar en guaraní y en español? ¿Y por qué en Sí, guaraní y no en chino? tienen porque es paraguayo. toda una explicación de eso. Mira, yo Buena, decía buena, buena. yo decía el sentido de oriente a occidente. Siguiente pregunta no vaya, profe, por favor. Bueno, eso, de hecho que de los guaraníes vamos a hablar en otro capítulo. Profe, ¿puede Perfecto, silenciar todos los micrófonos? sí puedo. Entonces sí vale la pena comprar. Sí, Pues por yo con favor. otro Técnico va a comprar a esta altura. Ay, pero no vas a decir que no vas a saber cuál. Pero Liz, silenciando tu micrófono. Yo tengo. Pues silencio, bueno. Ay. Profe, silenciando los micrófonos, así explica bien tu clase. Sí, por favor, los micrófonos, por favor. Porque ahí no están atendiendo tu clase, profe, están haciendo cualquier cosa, no sé quién, profe. ¿Quién vio yo? Con la pileta. Pongan su micrófono, por favor. Ahí parece que ya se cayó. Bueno, seguimos con las preguntas. De hecho, que con lo de los guaraníes vamos a hablar más adelante. A mí yo tengo 19 y 27 y no va a alcanzar y 40. Creo que y 38 por ahí se va a cortar. Bueno, seguimos. ¿En qué tiempo aparece el Homo erectus? ¿En qué se caracterizaba y cuánto medía su dimensión craneal? ¿Alguien puede responder? Ahí tengo el año, 1.8 millones de años. Y Su su volumen craneal oscila entre los 85 y 880 centímetros cúbicos. sí, ahí está, 850 a 880 centímetros cúbicos, es más grande. Profe, ¿y puede ser en zonas asiáticas? Sí, ellos ya emigraron, sí, emigraron, Profesor, ¿te puedo pero hacer no una surgen ahí. consulta? Sí, África, Asia, Europa. Profe, una consulta. ¿Cuál sería la explicación más o menos así científica del por qué o sea, los antepasados tenían el cráneo alargado o sea, porque forma parte un poco de la evolución también que fueron achicándose también lo que sería su cráneo, ¿verdad? sí. De hecho que el cerebro era lo que iba creciendo supuestamente, el cerebro.
cuanto más cerebro tenía, o sea, era más inteligente. Se Eso es lo que caracterizaban se en pensaba. herramientas de piedra. No tengo cerebro. Sí, pero eso se pensaba de esa forma. Ahora, nosotros tenemos Ah, un cerebro muy potencial, pero utilizamos muy poco. profe, ¿qué va a pasar Solamente. si usamos siempre? Eso tenía que decir. ¿Quieres que te muestre? Lucy. Profe, Lucy se llama el primer. La ¿Cómo era que primera. se decía? La Sí, primera. claro. Y una película de Lucy que llegó al 100% de su capacidad cerebral, profe. Yo quiero ser ella. Me da Sí, vergüenza. explotó. También Lucy ¿Se murió? lleva el nombre de una fósil hallada, una mujer hallada también en Sí, África. Sí, sí. pero ella ya ¿Y era por muy Yo qué? voy a ser. moderna. Profe, Sí. Lucy, ¿qué significa? ¿O qué por eso el nombre del fósil así? Y creo Pero la que, que la encontró se llama Lucy. creo que del lugar No, o de la Lucy. persona que encontró. Sí, tiene que ser. Ah, porque por el fósil nomás no se puede saber el nombre, profe. No, Que no, se de tenga el hecho que nombre de no. hombre, No, hombre. no se llama de esa forma. Y seguramente no tenía Te nombre también, moriste hace además. un... Yo puse Te esa hace en un la pregunta estudio 8, y... puse ese Ah, ese se con... llamaba Renato hace 1000 años. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, la 9. ¿Cuándo aparece el Homo habilis? ¿En qué se caracterizaba el Homo erectus? Tenía la columna erguida. Ahí está. En la 9 dice, ¿en qué consiste? ¿En qué tiempo aparece el Homo sapiens? ¿En qué zonas habitaba y en qué se caracterizaba? Por el uso de razón. Columna erguida. Columna erguida, pero eso fue del Homo erectus. Él ya siguió ese camino. ¿Y en qué zonas habitaba? Podemos decir Europa, ya en esa época, ¿verdad? Y también, por supuesto, el hombre de Cro-Magnon también habitaba la zona de Europa. Bueno, estas son las preguntitas que nos van a ayudar para el examen. Profe, una consulta. No se ¿Sí? sabía cuánto aproximadamente vivían ellos. O sea, su edad. O sea, cuántos años vivían más o menos. No, Tu no, edad no hay promedio una. de Seguro vida. vivían, seguro Y vivían 50.000 años por ahí. no, Claro ellos que vivían no. poco. Ellos Sí. vivían muy poco. ¿Por 20 qué? años por Porque ahí era muy vivían, grande, profe. seguro, no sé. La 20 años humanidad, máximo vivían. ¿Le y comían los dinosaurios? probablemente. Sí, probablemente. Mi abuelo me contó. 600 años por ahí. No existió esto de Matusalén y compañía que vivió muchos años. No, eso no. Eso es parte de Ellos del nacían y mito. se morían otra vez. Bueno, perfecto. Seguimos. Voy a mirar un Ahora poquitito. podemos hablar del examen, profe. Sí, perfecto, pero voy a mostrar nomás el contenido de hoy y ya pasamos. El tema 4, que es el día de hoy, tenemos el contenido 4 que trata sobre el origen de la nación paraguaya. De la misma forma, hay preguntitas al final, Me encanta la nación paraguaya, profe. y vamos a ver ahora cómo y dónde surge la nación paraguaya, que se distingue del Estado paraguayo. No es lo mismo nación paraguaya que el Estado paraguayo. Choclo torta, Bueno, profe. y aquí están las preguntitas y después vemos también la tarea, que es el trabajo práctico. Dice tríptico. ¿Qué es un tríptico? Yo conozco. Sí, Es vamos a no lo hacer, que se dan, tipo propaganda que se dan, profe. perfecto, y van a hacer el trabajo práctico en un Tiene tríptico y van a enviar el tríptico. tres así, hojas Ah, de dobladas. 3, profe. 3 hojas dobladas, exactamente. Es como ¿Qué un boletín. trabajo Y doble práctico, cara, que profe? tiene doble cara. Sobre el tema, dice aquí, la encomienda es el tema. ¿Y qué era la encomienda en la época de la colonia? Era justamente el sistema de sometimiento a los indígenas. Profe, ¿pero ¿Sí? tiene que ser a mano o tenemos que imprimir? Igual. Puedes hacer a mano, puedes hacer en una Por ofimática, video puede ser, profesor. Y se envía en la plataforma. PowerPoint tal vez, sí, pero no tiene tanto sentido nomás. Mira, En hay la una compu hay para ofimática, hacer trípticos. en la computadora vía web se puede hacer trípticos online. Hay una ofimática de Microsoft que es el Publisher, que también te permite hacer trípticos, o sea, Sí, como vos quieras. díselo tríptico. Díselo tríptico. A mano sirve también, profe. Sirve de igual forma. Por video, profesor. Y no va a tener tanto sentido porque vas a hacer a mano y después vas a hacer el video en base a cómo hiciste, ¿verdad? Tu collage. No, va a ser un tutorial de cómo hacer, profe. Cómo hacer Tutorial de Mazzoleni de cómo hacer un De cómo tapabocas. hacer... Perfecto. Ustedes están hablando mucho porque el tema del video, entonces se está grabando, pues. Después para sentirse
protagonista del video que socorro. estamos grabando. Profe, una pregunta. Profe, Sí. ahora supe que se está grabando eso. Y ayer se grabó, yo publiqué esto en el grupo. Ajá, yo no sé. Lo siento, amigos. Chau. Bueno, el examen de mañana, la prueba de mañana, va a estar en esta página, en esta plataforma. Ustedes están viendo mi plataforma, ¿verdad? Ahí va a estar. Y van a rendir ahí, todos van a rendir ahí. El A partir tiempo, de ¿Desde qué ahora, hora, profe? Espera, profe, señala un poco otra vez dónde está. Yo no veo. en serio que no se ¿Dónde va a ve. estar, profe? No, ahí sí se ve, pero ¿dónde va a estar, profe? Y va a estar, aquí va a haber un blog, o sea, una Se caja. ve, profe. Sí, una caja en donde va a decir examen. Y ahí vas a entrar. Y vas a rendir. Ya. ¿Y la hora? Y Yo, ahora que terminamos nomás. a partir de las 17:30 quiero poner. Y no ¿Y sé, a qué hasta la hora? medianoche. Hasta la medianoche tenés tiempo. ¿Y a qué hora va a comenzar Profe, Zoom o la profe. plataforma graba? ¿Cómo? No entendí. Si vamos a rendir así, ¿por Zoom nos vas a vigilar o la plataforma graba? No, yo no voy a vigilarles. Ustedes tienen todos los materiales a su disposición. Ustedes van a Ok. rendir. Ok. Simple y Sería llanamente. tipo como sería más o menos como un trabajo nomás ya también. No, no va a ser un trabajo. Vos vas a tener Es todos los un materiales. examen, pero Examen. solamente el profesor nos va a controlar, Yo no voy a controlar. Ya Ustedes van a sé, enviar. pero va ya a ser sé un que es un examen. examen. Bueno, Ya sé que es un Profesor, examen no déjenme podemos explicar un copiar. poquitito. Y si no entendés, entonces te vamos a aclarar. Bueno, yo voy a plantear las preguntas, falso verdadero, selección múltiple, pareja, ese estilo, y vos vas a ir marcando de acuerdo a cómo tenés en tus contenidos o entendés de esa forma. Incluso puedes consultar eso en la web, no hay ningún problema, en un tiempo determinado. Se entiende, profe, demasiado bien. Sí, yo creo que sí. Sí, demasiado se entiende. Muy bien. Profesor, una consulta. Sí. Una vez que nosotros empezamos a abrir el examen, ¿cuánto tiempo se dispone para resolver los problemas? Hasta la medianoche. Yo creo que Hasta la hasta la medianoche. medianoche, no hay ningún problema. Incluso vas a poder rendir 2 veces. Yo voy a poner la opción para que ustedes puedan rendir en 2 ocasiones. Pero ojo, el primero no va a ser igual al segundo. ¿Por qué? Porque esto de forma aleatoria va a ir cambiando. El 1 va a ser el 2 y así. Incluso las Pero, opciones de o sea que respuestas. va a ser, profe, el mismo examen, pero solamente va a cambiar de orden. Exactamente. Incluso las opciones de respuesta van a cambiar. ¿Y eso, Pero profe, vos vas a corregir vos mismo o la plataforma ya nos corrige? la plataforma va a corregir todo y al final de tu examen vos vas a saber cuántos puntos ya hiciste. Profe, una pregunta. Sí. La plataforma ya tipo que Te va a decir si de está los aplazado o materiales no. que pusiste ya está todas las respuestas. O sea que no podés responder tipo con tus palabras como vos entendés. No, no se puede responder. No. Ah, porque la vez pasada nos pasó así, nosotros entendimos tipo como... Porque Pero la que materia es entendible. Sí, sí. Entiendo. tiene que ser de acuerdo al material, profe. Sí, de acuerdo al material, pero también puedes basarte en otros materiales. No hay ningún problema en eso. Y si pongo una respuesta, por ejemplo, que es correcta, pero no como tiene que ser escrito según el examen y me pone que está mal, entonces, ¿qué, profe? Pierdo mi punto. Mira, no va a poder ser así porque la verdad en este caso va a ser una. La verdad va a ser Sí, una. sí, pero eso nos pasó en un examen pasado. Sí. Que no Por poníamos eso como te preguntamos. que Viste, no profe, nosotros poníamos. explicamos en nuestras palabras algunas respuestas.